Continuamos hoy con las conferencias dedicadas a Donald Trump, breves, concisas, donde mostramos esas noticias que están mostrando el rumbo al cual se dirige todo este mandato y que una vez más nos va a mostrar cómo realmente ahí hay algo que estaba escrito y se está cumpliendo. Y no hago referencia a lo que él pronosticó que haría cuando estuviese en el poder, sino a otros escritos muchísimo más antiguos. El título para hoy: Trump, Papa, Disney, Ejército y J.D. Vance. Es el resumen de las noticias que os mostraremos. Empezamos por la primera, que era del día 11 de este mes de febrero. El Papa sube el tono del enfrentamiento con Trump al cargar contra sus muros de ignominia. La Casa Blanca responde a Francisco recordando que el Vaticano también cuenta con una muralla, invitándole a concentrarse en la Iglesia. En un insólito mensaje a los obispos estadounidenses publicado este martes, el Papa Francisco criticó los muros de ignominia levantados por el nuevo presidente Donald Trump, mostró su desacuerdo con las deportaciones de inmigrantes y pidió a los prelados de aquel país que se pongan del lado de los vulnerables e indefensos. El texto fue respondido por la Casa Blanca recordando que también el Vaticano cuenta con su propio muro interior e invitando a Jorge Mario Bergoglio a concentrarse en la Iglesia Católica y dejar que sean las autoridades civiles las que nos ocupemos de las fronteras. El pontífice ya marcó distancias con el líder estadounidense al nombrar como arzobispo de Washington, la capital, al cardenal Robert W. McElroy, muy crítico con las políticas de Trump. Este, por su parte, había designado como embajador ante la Santa Sede a Brian Burke, fundador del grupo ultraconservador Catholic Vote, o sea, voto católico, en las antípodas ideológicas del pontificado de Bergoglio. El Papa aprovechó su carta enviada en estos delicados momentos para agradecer a los obispos estadounidenses su compromiso con la población extranjera e invitar a los católicos a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Insistía así en el pontífice en la línea mostrada en una reciente entrevista con la televisión italiana Nove, en la que advirtió que iba a ser una desgracia si el líder republicano cumplía con su promesa electoral de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, algo que finalmente está teniendo lugar. Bien, ya veis, una vez más se muestran esas discrepancias, esas confrontaciones, por lo que unos dicen y por lo que hacen los otros y cómo unos a otros se acusan. Una vez más, el juego de siempre. Pero una vez más, ya sabemos quién sale vencedor de todo esto. Siempre queda como bueno, evidentemente, el papado. Sigamos. Disney abandona su programa de diversidad. Noticia del 12 de febrero. El conglomerado estadounidense confirmó que ha puesto fin al programa Reimagine Tomorrow. Disney, conglomerado estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento, ha decidido abandonar su programa de diversidad, equidad e inclusión, según lo comunicó en un correo electrónico enviado a sus empleados, informó este martes Fox Business. La compañía confirmó así que puso fin a su programa Reimagine Tomorrow, Reimaginar el Mañana en inglés, después que el mencionado medio televisivo destapara que no se incluyó su ahora controvertido programa Day, que son las iniciales de lo que hemos dicho, en su última presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. En ese orden, Disney no utilizará ya esa política como factor de influencia en la remuneración de sus empleados. En su lugar, el gigante del cine, la televisión y los parques temáticos recurrirá a nuevas métricas de estrategia de talento centradas en el éxito empresarial. Este factor evaluará cómo los líderes defienden los valores de nuestra empresa, incorporan diferentes perspectivas para impulsar el éxito empresarial, cultivan un entorno en el que todos los empleados puedan prosperar y mantienen una sólida cantera para garantizar la fortaleza de la organización a largo plazo, se argumenta en el correo electrónico. Bien, ya vemos cómo Disney también ha cedido. No solo eran grandes empresas como lo que hemos visto anteriormente en otras conferencias, sino también Disney. Está cambiando todo el planteamiento. Mirad también esta otra noticia. Una fuerza sin subgrupos prohíben el alistamiento de personas trans en el ejército de Estados Unidos. El Pentágono ha anunciado la prohibición inmediata de que las personas transgénero se unan al ejército estadounidense y ha suspendido todos los procedimientos médicos relacionados con la transición de género para los actuales miembros del servicio, según un memorando firmado el 7 de febrero por el secretario de Defensa Pete Hegseth. Tras tomar el poder en enero, Donald Trump firmó 2 órdenes ejecutivas
que revocan la protección de los derechos de los transexuales y los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocido como DEI, establecidos durante la administración de su predecesor Joe Biden. A partir de hoy, se suspende el alistamiento de personas con disforia de género y se suspenden todos los procedimientos médicos no programados, programados o planificados relacionados con la confirmación o facilitación de la transformación de género del personal militar, reza el memorando publicado el lunes. El Departamento de Defensa explicó que los militares del país deben atenerse a estrictas normas mentales y físicas. La letalidad, la preparación y la capacidad de combate de nuestras fuerzas dependen de que los miembros del servicio cumplan estas normas, señaló. El Pentágono, mientras tanto, debe asegurarse de estar construyendo una fuerza sin subgrupos definidos por otra cosa que no sea la capacidad o la adhesión a la misión. Los esfuerzos por dividir nuestras tropas en función de la identidad debilitan nuestras fuerzas y las hacen vulnerables, denunció el organismo. No obstante, el documento de Hexet dice que los actuales miembros transgénero del servicio seguirán siendo tratados con dignidad y respeto. Se trata de la continuación de la política de mandato anterior de Trump, que prohibió por primera vez a las personas transgénero servir en el ejército estadounidense en 2017. El expresidente Joe Biden revocó la medida poco después de asumir el cargo en 2021. Bien, ya veis que lo que habíamos presentado en noticias anteriores que iban hacia esto, finalmente ya es un hecho. Ahora es sí o sí, de este modo. Y vamos con la otra noticia, del 13 de febrero. El Papa Francisco y J.D. Vance chocan por el Ordo Amoris. En una carta reciente a los obispos estadounidenses en la que expresó su preocupación por el programa de deportaciones masivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Papa Francisco también pareció criticar el uso que hace el vicepresidente J.D. Vance del término católico Ordo Amoris en el contexto del actual debate sobre la inmigración. Vance, católico, había invocado en una entrevista a finales de enero un concepto cristiano de la vieja escuela que luego identificó como el Ordo Amoris, que según él enseña que la compasión pertenece primero a la propia familia y a los conciudadanos y luego, después de eso, al resto del mundo. Amas a tu familia, luego amas a tu prójimo, luego amas a tu comunidad, luego amas a tus conciudadanos en tu propio país y luego de eso puedes concentrarte y priorizar el resto del mundo, dijo Vance. En una carta dirigida a los obispos estadounidenses sobre el tema de la migración, el Papa escribió el 10 de febrero que un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados, lo que, dijo, no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplían a otras personas y grupos, escribió el Papa. Dicho de otro modo, la persona humana no es un mero individuo relativamente expansivo con algunos sentimientos filantrópicos. La persona humana es un sujeto con dignidad que, a través de la relación constitutiva con todos, en especial con los más pobres, puede gradualmente madurar en su identidad y vocación, continuó. El verdadero Ordo Amoris que es preciso promover es el que descubrimos meditando constantemente en la parábola del buen samaritano, es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos sin excepción. El Papa Francisco propuso en su carta que una conciencia rectamente formada no estaría de acuerdo con asociar el estado de indocumentados de algunos migrantes con la criminalidad, al mismo tiempo que afirmó el derecho de una nación a defenderse de las personas que han cometido crímenes violentos o graves. Dicho esto, el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión, continuó el Papa. Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Con caridad y claridad, todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más, a evitar muros de ignominia y a aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó para la salvación de todos. ¿Qué es el Ordo Amoris?
El ordo amoris, que a menudo se traduce como amor correctamente ordenado, es un principio bien establecido que se considera evidente tanto a través de la revelación como de la razón, dijo el sacerdote dominico Pius Pietrix a CNA, agencia en inglés de WT News, a principios de este mes, medios católicos. Dicho esto, si bien el concepto está bien establecido, su aplicación práctica puede ser compleja y puede haber desacuerdos legítimos sobre aspectos específicos. San Agustín fue el primero en introducir el término, explicando que una persona que vive una vida justa y santa es aquella que dirige apropiadamente sus afectos, no amando lo que no debe ser amado, amando lo que debe ser amado y asegurando que se dé el grado apropiado de amor a cada cosa o persona. Siglos después, Santo Tomás de Aquino se basó en la obra de Agustín y escribió que debe haber un orden específico en las cosas amadas por caridad. En este ordo caritatis, según Aquino, se debe amar a Dios en primer lugar, después a uno mismo y después al prójimo, con un afecto más intenso por aquellos con quienes se tiene una relación más estrecha, como la familia. Si bien reconoce que ciertas relaciones conllevan obligaciones más inmediatas, por ejemplo, una persona casada tiene una mayor responsabilidad de cuidar de su cónyuge y sus hijos antes de atender las necesidades de los demás, el enfoque de Aquino requiere tener en cuenta ciertas dificultades situacionales y necesidades urgentes, especialmente la mayor necesidad de un individuo en el momento. Debemos otorgar preferentemente a cada uno aquellos beneficios que pertenecen a la materia en la que, hablando simplemente, está más estrechamente relacionado con nosotros, escribe Tomás de Aquino en la Summa Theologica. Y sin embargo, esto puede variar según las diversas exigencias de tiempo, lugar o asunto en cuestión, porque en ciertos casos uno debería, por ejemplo, socorrer a un extraño en extrema necesidad, en lugar de su propio padre si no está en una necesidad tan urgente. Es de lógica esto, ¿no? La mención que hizo Vance del Ordo Amoris como defensa de las ampliamente criticadas políticas migratorias de Trump desató un debate mundial en el que algunas figuras católicas criticaron la comprensión y el uso del concepto por parte del vicepresidente y otras, incluidos varios teólogos y filósofos católicos, expresaron su acuerdo y aprecio. En un artículo publicado en el National Catholic Register, el comentarista Raymond de Souza opinó que el Papa Francisco, lejos de defender fronteras abiertas, esto es un padre el que lo dice, padre católico, condena más bien un cierre del corazón a los inmigrantes, una denigración de su dignidad y la explotación política de su difícil situación. Vale la pena aquí decir que precisamente el Papa Francisco es el que más ha motivado que haya migraciones, pues claro, hay gente que lo pasa mal en sus tierras y puerta abierta para que vayan entrando. Ahora va matizando que hay que hacerlo todo legalmente, pero ya se ha hecho todo lo que se debía hacer. Con esto que han generado el Vaticano, pues ese malestar en las naciones donde llega tanto inmigrante, y a partir de aquí que se pueda legislar todo, tener problemas y, por tanto, marcar una pauta a seguir por todos. Estaba planificado, esto no ha pasado porque sí. Bien, pues todo eso debemos conocerlo. Y ese resultado ahora se dará de lleno. Porque hay una planificación y un objetivo. Y si olvidamos esto, no entenderemos nada. Algunos dirán, no, es que claro, el Papa Francisco es un papa ilegal, no tendría que estar allí, es un antipapa. Benedicto XVI lo echaron, etcétera, etcétera. Ha sido toda una maniobra. Todo lo que queráis. Pero quien desconoce la agenda satánica, que es quien lleva a cabo que haya un papa tras otro haciendo lo que él quiere, pues no se va a enterar de nada y seguirá especulando y especulando. Hay un objetivo, el papado tiene que marcar su camino y lo hará suba el papa que suba, porque los dictámenes vienen de Satanás, no vienen del Espíritu Santo. Y eso la gente debe conocerlo de una vez, y el católico que aún piense que las cosas son así y ya está, pues es que no se entera de nada. Y vale la pena que reaccionen y sepan que todo esto está planificado para poder poner la ley dominical en su momento y poner un orden absoluto en todos los sentidos. Y además, como no, con problemas con la gente que emigra de países, ¿de qué creencia básicamente? Pues ya lo sabéis, del mundo del Islam, los musulmanes. Tenía que pasar así. Ellos saben jugar con todo ello y lo han hecho a la perfección. Y ahora los problemas están delante de la mesa de muchos países. ¿Y cómo se resuelve? Pues ya lo resolverán pronto ya. Y de modos que no nos va a gustar mucho a la mayor parte de la población mundial, porque esto quiere decir conflictos, conflictos y más conflictos. Pero después unas leyes aplicadas de lleno para todo el mundo, que incluirán eso, el domingo como día de reposo para todos.
Y a quien no le guste, ay de aquel. Y quien diga que el sábado es el día de Dios y hay que mantenerlo, porque no solo será implementar el domingo como día de reposo, sino que se hará mover a la gente en sábado sí o sí, y eso es lo que va a pisotear el mandamiento de Dios, sobre todo, y eso se va a instaurar. En fin, sigamos ya terminando con la noticia. El conflicto entre el Santo Padre y Vance probablemente tenga más que ver con el lenguaje que con la teología. Es difícil percibir en la retórica de Trump y Vance amor por los inmigrantes, ya sea que se haya ordenado debidamente o no. Francisco insiste en que incluso aquellos a quienes se les niega la entrada o son devueltos deben ser tratados con dignidad y encajar en el ordo amoris, escribió el padre de Sousa. La decisión de abordar los comentarios de Vance probablemente se deba a su acusación notablemente hostil de que los programas de refugiados de los obispos estadounidenses, bajo contrato con el gobierno de Estados Unidos, están motivados por un deseo de inflar el resultado final. El cardenal Timothy Dolan de Nueva York calificó esos comentarios de indignantes y muy desagradables. Tampoco eran ciertos, continuó el padre de Sousa. El Santo Padre probablemente sintió la necesidad de expresar su solidaridad con los obispos estadounidenses. Bien, pues ya ves todo lo que están consiguiendo. Como unos católicos que están en gobierno se oponen a lo que dice el Papa. ¿Qué va a pasar? Probablemente dentro de poco tendremos otro Papa, dada la situación del actual. ¿Hacia dónde irá la política vaticana? Bueno, pues si no es por las profecías no nos enteramos de nada. ¿Y eso hacia dónde dirige? Pues que va a haber una consolidación entre unos y otros. Y esa consolidación hará que Estados Unidos le dé el poder de lleno al papado e imponga la ley dominical. En fin, lo que esperábamos durante tantos y tantos años, los que éramos de iglesia adventista, de esa creencia adventista, ahora es un hecho. Ya prácticamente se está consumando. Nosotros somos de la Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel. Nuestra creencia sigue siendo adventista de los de antes, no de los de ahora, que tantas cosas han cambiado. Y por eso seguiremos manteniendo lo que decía Ellen White, la profetisa del Señor, que tantos pisotean porque no les interesa, porque hace tanto daño cuando dice las cosas tan claras que hay que cambiar, y cómo advierte a nivel profético. Y también mantenemos lo que decían nuestros pioneros adventistas. Y lo seguimos mostrando y comprobando hoy en día cómo todo se va cumpliendo. Y añadimos los detalles que ellos, por circunstancias y por época, no podían precisar, pero nosotros, gracias a Dios, ya sí. En fin, aquí terminamos la conferencia. Os muestro las páginas nuestras donde tenéis del gran engaño para que podáis ver todo lo que hemos presentado hasta ahora y también el Blogspot. Sobre todo os digo, mirad el apartado de estudios bíblicos, por favor, porque es la base para entenderlo todo, todo. Las conferencias públicas que hacemos en Girona, que si Dios quiere, esperemos que en pocas semanas ya podamos reanudar y que son tan necesarias para todo el mundo. Y finalmente, la página de donaciones, donde, ya sabéis, seguimos haciendo avanzar la obra con vuestros diezmos, ofrendas, con las donaciones en general. Gracias por los que lo hacéis. Y juntos terminaremos el mensaje final a este mundo, el del cuarto ángel. Maranata 2031. Dios os bendiga.